solución. Somos tu ejército que lleva tu salvación. Yo tengo una misión, ya me pondré en acción. No me detengan, tengo una comisión y determinación. Bienvenidos chicos a este Congreso Misionero, una misión de rescate. Y aquí podremos aprender, hemos estado escuchando algunas canciones que en otros congresos hemos hecho, ¿verdad? Y también la historia de Andresa. Pues también en este evento y este Congreso Misionero, gracias por estar aquí con nosotros, que aquí aprenderemos sobre la visión. Aquí en la pantalla estamos viendo qué significa la visión. ¿Cómo ve Dios al mundo, a la humanidad? Nosotros aprenderemos cuál es el plan de Dios, pero también eso se va a convertir en una misión que tú y yo debemos de hacer. Por eso que esa misión de Dios es nuestra misión y tú y yo aprenderemos. Pero ¿sabes qué? Quisiera mencionarte que tú y yo también estamos participando en unos equipos. Así que vamos a ver los distintivos que tú has elegido, ¿verdad? Que tú tienes por los colores. El siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver aquí los equipos que están integrándose. Y acá los que son del equipo de rescatistas, el color blanco, se llaman TNT Dunamis. ¿Qué significa Dunamis? Es una expresión griega y significa dinamita. Por eso ahí tú tienes el TNT, que es un explosivo, porque la palabra de Dios significa dinamita. Y por eso el equipo blanco de rescatistas se llama Dunamis. Y también tenemos al equipo amarillo que se llama rescate, el equipo de rescate OR, que significa luz de antorcha, porque tu misión y mi misión también es ser luz y una antorcha aquí en este mundo que se está perdiendo. Y el equipo verde de rescate se llama Matspun, que significa brújula, porque la palabra de Dios es como una brújula que nos guía, ¿verdad? En el lugar correcto, pero también nos enseña y significa conciencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entonces nos hace ver en qué estamos equivocados. Y también tenemos nosotros al equipo de rescate Sayin, que significa pico. Y esto significa que cuando la palabra es escuchada, ¿qué es lo que sucede? Es como el pico que ablanda la tierra, ¿verdad? Y entonces cuando ablanda la tierra de nuestro corazón, puede entrar la semilla, ¿verdad? La palabra, porque también el Sayin significa una espada, también significa la palabra de Dios. Así que ahora tú perteneces, ¿verdad? A un equipo de rescatistas, porque tu misión y mi misión es tener una misión de rescate. Esa es nuestra misión. Y por eso ahora también vamos a escuchar las barras. Yo sé que ustedes han estado aprendiendo las barras, así que vamos a empezar con el equipo de rescate Dunamis, que es el equipo blanco. Así que, por favor, adelante. Muy bien, equipo blanco, ¿están listos? ¡Listos! ¡Sí! Muy bien, muy bien. Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2, De Cristo de Cristo yo soy. yo siempre voy. Yo soy. De Cristo yo soy. ¿A dónde? Siempre voy. Tu palabra, Poderosa es tu palabra, renueva mi ser. Blanco. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, bueno, todos han querido participar, ¿verdad? Se escuchó todas las voces de ustedes, qué lindo, ¿verdad? Así que ahora vamos a continuar con el equipo amarillo. Con el equipo amarillo, ahí está, el equipo amarillo que es el grupo del equipo de rescate OR. Así que les escuchamos. Hola chicos, equipo amarillo, ¿están listos? ¡Sí! 1, 2 y 3. Amarillo, amarillo, somos el equipo de rescate
Salvador. Como la luna Que nunca llega a Jesús. Como antorchas, antorchas, en el día del verano. Muy bien, chicos. Qué lindo, de verdad, escucharlos y que se han preparado ahí, han puesto de su parte. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. ¿Cómo están, equipo verde? Bien. A la cuenta de tres, ¿sí? A la una, a las dos y a la tres, let's go. Aquí estoy. Hoy estoy preparado para la nación verde estamos llenos de emoción con la Verde su misión de rescató la misión de también oh sí ¿Qué Muy equipo? bien. oh Muy bien. verde. Los papás también han participado, me parece genial. Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver ahora el último equipo, el equipo rojo. Y el equipo rojo es el equipo de rescate Sayin. Así que los escuchamos. Muy bien, y a ver, ¿dónde está el equipo rojo? Por ahí los veo que están sonriendo. Equipo rojo. Aquí. Muy bien. Entonces, vamos a decirlo fuerte, chicos, ¿ya? A ver, a la una, a las dos, a la una, a las dos y a las tres. Equipo rojo. hoy día dio su vida por amor A la derecha a la izquierda y la fiesta. Equipo rojo. ¡Equipo rojo! Equipo rojo. Bien, bravo para todas las familias, para todos los chicos, todos los equipos de rescatistas. Una de las cosas que realmente he estado observando, escuchando también, todas las barras hablan de un personaje muy importante, hablan sobre Jesús. Jesucristo. ¿Has escuchado las barras? Mira, qué importante es, ¿verdad?, poder conocer a Jesús. Y ¿saben qué? También en este congreso vamos a tener unos talleres que se llaman las rutas de salvación. Y estas rutas de salvación nos van a llevar por una ruta. Y entonces vamos a empezar con la ruta roja y luego estaremos con la ruta blanca y luego estaremos por otras rutas, pero todas las rutas se llaman de salvación. Así que en estos momentos vamos a estar atentos, ¿verdad?, para poder aprender sobre esta ruta de salvación roja. Muy bien, entonces empezamos. Esta ruta de salvación pues es de la página roja y por eso se llama Rescatados. Y lo que les voy a mencionar es lo siguiente. Tú vas a escuchar ahora un caso que tú vas a resolver escribiendo en el chat y vas a ver, porque vas a ser un rescatista. Ahora vas a ser un rescatista, pero vamos a primero escuchar este caso. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si ves que alguien se ahoga y no sabes nadar, ¿qué harías para rescatarlo? ¿Escogerías una cámara fotográfica para tomarle fotos? ¿Te quedarías parado solamente mirando? ¿Le alcanzarías una casaca para que se abrigue? ¿Le echarías un salvavidas para rescatarlo? ¿O te pondrías a gritar? ¿Cuál crees que es el accesorio correcto para rescatarlo? Muy bien, tienes entonces la oportunidad de poder escribir cuál sería. Muy bien, ahí tenemos el salvavidas, correcto, muy bien, ahí
Le han puesto el salvavidas, respuesta correcta. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Muy bien, vamos a ver la tercera. Ahora la pregunta es, ¿realmente sabes por qué Jesús vino a la tierra? Vamos a descubrir por qué razón Jesús vino a la tierra. Así que vamos a ver la siguiente y tú vas a descubrir a través del texto. Vamos a leer este texto, dice, porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que vamos a responder en el chat, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino Jesús? Ahí el texto descendió, ¿de dónde? Del, correcto, del cielo, muy bien, del cielo. Y entonces la segunda pregunta, ¿qué haría Jesús cuando vendría aquí a la tierra? ¿Qué haría? ¿Su voluntad o la voluntad de su Padre? La voluntad de Dios, correcto, ya tenemos la respuesta, la voluntad de su Padre. ¿Quién lo envió? Él mismo se envió, lo envió Dios su Padre. Dios, correcto, muy bien. Entonces acá estamos viendo la primera razón por la cual Jesús vino a la tierra. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Y vamos a ver el primer motivo. Ok, aquí está. La primera razón por la que Jesús vino a la tierra fue para hacer la voluntad del que lo envió, su Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la de Dios su Padre. Y por eso él dice en Juan 17:4, yo te he glorificado, le dice a su Padre, en la tierra, te he agradado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciste. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, vino para agradar a su Padre, a Dios su Padre, y él hizo todo lo que su Padre le ordenó. Ahora vamos a ver la segunda razón y tú me vas a poder ayudar a descubrir también. El texto dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto está en Lucas 19:10. Dice, ¿quién vino? Según el texto, ¿vino quién? Vamos a ver la respuesta. ¿Quién vino? Según el texto, ¿quién vino? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo, porque él tuvo una naturaleza humana, ¿verdad? ¿Y para qué vino? ¿Para qué vino? Ahí el texto dice, ¿para qué vino? El texto lo menciona. Vino ¿para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Muy bien. ¿Por qué quería salvarnos? Ahí el texto también lo dice. ¿Por qué quería salvarnos? ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, correcto. Entonces acá tenemos la segunda razón. La segunda razón, la siguiente, la segunda razón es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, por eso él vino a buscarnos y vino a salvarnos. Entonces él vino a rescatarnos, él vino justamente a rescatarnos. Entonces vemos acá las dos razones, ¿verdad? Él vino a hacer la voluntad de su Padre y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El siguiente, por favor, vamos a ver. Y vamos a ver cómo empezó el rescate de Jesús, cómo es que Él nos rescató. Atentos, porque vamos a ver el siguiente texto. Atentos, por favor, el siguiente. Y el texto en Mateo nos menciona dos cosas importantes. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir dos cosas en su mensaje cuando Él vino. Arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dos cosas, arrepentimiento y el reino de los cielos se ha acercado. Veamos el siguiente entonces. Atentos a eso. En primer lugar, el primer mensaje que dio es el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no puede haber salvación. Si tú no te arrepientes, no puedes tener salvación, porque no estás reconociendo tu estado de pecado. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Quiere decir que tú y yo, si nosotros no nos arrepentimos, si no conocemos a Jesucristo, nosotros hemos estado practicando el pecado. Y el pecado es del diablo. Quiere decir que hemos estado dentro del gobierno de Satanás. ¿Se dan cuenta? Y si hemos estado dentro del gobierno de Satanás, por eso es que estábamos pecando y pecando, ¿no? Entonces, el primer mensaje fue de arrepentimiento. Sigamos, por favor, en el siguiente. Muy bien, el segundo punto que Jesús tocó fue el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién vino a la tierra? Y hemos visto el texto, vino Jesucristo, ¿verdad? Y él vino a la tierra. ¿Quién estaba obrando? ¿Quién estaba gobernando en la tierra en esos momentos? Satanás estaba
gobernando. Pero por eso es que vino Jesús, dice, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Quiere decir que el reino de los cielos se refiere a Jesús mismo. Es Jesús el que llega aquí a la tierra, ¿para qué? Para podernos salvar. A nosotros muchas veces nos han hablado de las coronas, de la calle de oro, de las recompensas, nos han hablado de todo eso. Y es verdad, un día vamos a tener o vamos a llegar a ese lugar. Pero cuando Jesús habla del reino de los cielos que había llegado, está hablando de él mismo, ha llegado su reino. ¿Para qué ha venido? Ha venido para rescatarnos, porque nosotros estábamos en pecado, ¿verdad? Y entonces en él nosotros tenemos una vida eterna. Ahora, vas a responder las siguientes preguntas, por favor, en la siguiente diapositiva. ¿Qué es un reino? Es un gobierno. Y la siguiente pregunta es, ¿quién gobierna en este reino? ¿Quién gobierna? ¿El maestro o un rey? ¿Quién gobierna? Vamos a ver las respuestas acá. ¿Quién gobierna? Un rey, correcto. Ahora, ¿quién es este rey? ¿Quién es este rey? ¿Quién crees? Es Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, es Jesús, muy bien. ¿Y a quién gobierna? ¿A quién creen que gobierna? ¿A los animales o a su pueblo? ¿A quién? A nosotros, ¿verdad? A su pueblo, correcto. Ahora, ¿cómo gobierna? ¿A través de qué gobierna? De una constitución. Así como Perú tiene una constitución, son leyes, también el reino de Jesús tiene una constitución que es su palabra. La palabra es importante. Entonces, si tú crees en Jesús y lo recibes como único rey, vas a tener que aprender su palabra, vas a tener que aprender a obedecerla, y la palabra va a ser la única regla para tu vida. Qué importante es de que nosotros realmente estemos dentro del gobierno de Jesucristo. El siguiente, por favor, vamos a ver. Entonces, acá podemos ver claramente, lean bien Gálatas 1:4, el plan perfecto de Dios. Miren lo que dice, tal como Dios lo planeó. ¿De quién fue el plan? Según el texto, de Dios. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Entonces, el plan de Dios, según lo que dice la palabra, es que Jesús tenía que venir a ir a la cruz. Era la única manera en que Jesús podía salvarnos. Y él tenía que ir a la cruz para pagar un rescate. Él vino a rescatarnos. Él también cumplió una misión de rescate como tú y yo debemos de cumplirla. Y entonces, ¿de qué nos rescató? Según lo que dice el texto, de este mundo de maldad en el que vivimos. ¿Quién estaba gobernando? Satanás. Y Satanás solamente hace lo malo, nada más. Nos quiere destruir. Y por esa razón es que Jesús vino a rescatarnos. Vamos a ver el siguiente. Ok, escuchemos bien esta imagen. Escuchemos. Cuando Jesús fue a la cruz, llevó todos nuestros pecados. La palabra nos enseña en 2 Corintios 11:24 que Él ofreció su cuerpo por amor a nosotros, pero que también derramó su sangre. Ese fue el alto precio que Él pagó para que nosotros seamos justificados y perdonados. Pero Él no quedó muerto, y lo sabemos. Él resucitó, ¿verdad? Y cuando Él resucita y vence a la muerte, sucede algo necesario para el rescate. En el siguiente vamos a ver qué sucedió, vamos a ver qué es lo que pasó. La palabra misma nos enseña, dice, y el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Para qué vino Jesús? Vino para destruir. ¿Qué cosa? Las obras del diablo, porque las obras de Satanás solamente es querer hacerte daño. Lo único que quiere es destruir tu vida. Y por eso vino el Hijo de Dios, que es Jesús, para destruir las obras del diablo. Para eso vino. Entonces vamos a ver el siguiente, por favor. ¿Ok? Entonces, mira esta imagen y mira este texto. ¿Qué es lo que dice? Dice, Él nos rescató, en Colosenses 1:13 dice, Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Debemos entender que hemos sido trasladados. ¿Quién nos trasladó? Dios. Si ustedes pueden ver acá la imagen, la Biblia nos habla que Satanás es como el hombre fuerte. El hombre fuerte tenía su casa y dentro de su casa tenía mucha gente esclava del pecado.
Y entonces Jesús, cuando viene desde el cielo acá a la tierra, Él va a la cruz, Él va a cargar nuestros pecados, va a la cruz, muere, pero resucita. Cuando resucita, entra a la casa del hombre fuerte y comienza a sacar a todas las personas que creen en Él. Por eso es que la Biblia dice en este pasaje que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas hacia el reino de su amado Hijo. Por eso es que tú tienes que entender que cuando has creído en Jesús, tú ya has sido trasladado. De esa manera, tienes que entender eso, que ya no estás ahí donde está el reino de Satanás, el hombre fuerte. Es lo que dice la palabra y tú tienes que creer en lo que la palabra dice. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Muy bien, acá vamos a hacer un repaso. Antes estabas en el reino de la oscuridad y sucede el plan del gran rescate. La Biblia nos enseña, y acabamos de mencionar, que el reino de los cielos se ha acercado y se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Jesús tuvo que ir a la cruz. Fue necesario que lleve todos nuestros pecados. Y claro, Él murió, pero la muerte no lo pudo vencer. Él resucitó al tercer día. Cuando Él resucita, tiene victoria sobre el pecado y tiene victoria sobre la muerte y destruye a Satanás. Y cuando Él destruye a Satanás, Él se hace el rey de nuestros corazones si es que nosotros creemos. Y como acabamos de leer, ¿verdad? Es Dios quien nos trasladó hacia el reino de su amado Hijo. Ahora vamos a ver el siguiente. Entonces, nosotros ahora sabemos por qué razón Jesús vino a la tierra. Dos razones: hacer la voluntad de su Padre y ¿qué más? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Ahora, sabiendo tú la razón por la que Jesús vino acá a la tierra para salvarte y para sacarte de las garras de Satanás, la siguiente diapositiva, por favor, la pregunta es, ¿quieres ser rescatado? Si tú ves aquí en la imagen, Jesucristo es el único que puede sacarte de este valle oscuro de las tinieblas. Él es el único a través de la cruz, a través de la muerte. La pregunta es si es que tú quieres ser rescatado. Voy a pedir un ratito que por favor pueda ver a todos, por favor. Muy bien, si tú quieres ser rescatado, porque Jesucristo vino para eso, y ya lo hemos entendido, entonces levanta ahí tu mano si tú realmente quieres ser rescatado para poder orar, ¿sí? Si tú realmente quieres ser rescatado, levanta tu mano ahí, ¿ok? Ahí para que podamos ver tu mano. Y si tú realmente quieres ser rescatado, vamos a orar, ¿sí? Haz una oración conmigo. Vamos a orar. Amado Jesús, ahora entiendo, Señor, que tú viniste desde el cielo para hacer la voluntad de tu Padre y para rescatarnos. Viniste, Señor, para buscarnos y rescatarnos, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. Nosotros estábamos bajo el reino de Satanás, Señor, y tú ahora nos has rescatado. Yo creo, Señor, en ese rescate. Creo que tú viniste desde el cielo para ir a la cruz y te pido que me perdones. Tu palabra, Señor, nos enseña que sin arrepentimiento yo no puedo tener salvación. Y yo deseo, Señor, que tú seas el rey de mi corazón y poder estar en ese gobierno tuyo, Señor. Yo quiero ser tu pueblo. Quiero obedecer tu palabra, Señor. Perdóname, Señor. Confieso mi maldad delante de ti y permíteme entrar a tu gobierno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Si has hecho esta oración, bienvenido, ¿no? Bienvenida. Ahora has sido rescatado. Y vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a ver, por favor. Entonces, cuando Jesús vino, Él cumplió con toda la voluntad de su Padre, pero también se cumplió la promesa de que Satanás iba a ser derribado. Quiere decir que cuando Jesús fue a la cruz y resucitó, se cumplió la promesa de que Jesús aplastaría la cabeza de Satanás, y cuando dice que aplastaría, quiere decir que lo destruiría. Y eso es lo que ha hecho Jesucristo al venir a la tierra. Veamos el siguiente, por favor. Y Adán y Eva, ellos habían pecado, ¿verdad? Y como ellos habían pecado, ellos fueron atrapados por Satanás y ya no podían regresar al paraíso.
Ellos fueron echados de la presencia de Dios porque ellos habían elegido escuchar a Satanás. Pero Dios les da una promesa, ¿verdad? En la siguiente les da una promesa y esa promesa es que pondría enemistad entre Satanás y la simiente, o mejor dicho, la generación que naciera de la mujer. Y claro, nació de María Jesús, pero intervino ¿quién? Intervino Dios, el Espíritu Santo, y de ahí nació Jesús. Cuando fue a la cruz, ¡pah! Simplemente lo destruyó a Satanás, como hemos visto. La siguiente, por favor. Y entonces, por esa razón, es que vemos como Jesús aplasta la cabeza, que significa muerte, la cabeza de Satanás. Satanás ya no gobierna en aquel que cree en Jesús, y ahora tenemos ese nuevo gobierno. Si ustedes pueden ver la figura a la derecha, ¿verdad? Jesucristo, en esa obra que hizo en la cruz, ahora Él puede gobernar como Rey en nuestros corazones. Si tú has hecho esa oración y crees realmente en Jesucristo, entonces tú ahora le perteneces a Jesús y eres de su pueblo y tienes que obedecer su palabra, su constitución, que es justamente su palabra. Sí, por ahí dicen, yes, sí, exactamente. Qué bueno de que tú has podido recibir a Jesucristo. La siguiente, por favor. Un día sí vamos a ir al cielo, pero vamos a ir primero con el Rey Jesucristo en nuestros corazones. Si nosotros no tenemos a Jesús en nuestros corazones, nosotros no podemos llegar al cielo. Pero si tenemos a Jesús gobernando en nuestras vidas, sí. Ahora quisiera que veas, porque ahora viene la parte práctica. Mira, escucha bien, escúchame un ratito. Por ejemplo, una chica que ha crecido con nosotros desde los 9 años, ahorita ella tiene 15 años, ella ha podido usar las redes para poder, ella ha conocido a Jesucristo y ella quiere comunicar sobre Jesús a otras personas. Tú también puedes usar las redes para eso. Así que vamos a escuchar en primer lugar, vamos a ver lo que esta niña ha hecho a través de las redes y luego vas a escuchar un testimonio que también puedes hacerlo, puedes grabar para poder testificar sobre Jesucristo y luego vas a ver un video de unas figuras que ya te lo vamos a pasar por PDF de la historia de Peter para que tú lo puedas hacer como folleto. Así que vamos a ver lo que esta niña ha hecho a través de las redes, cómo ella escuchó el mismo mensaje y ella lo ha podido hacer ahora en forma virtual y tú también te animamos a que tú también lo puedas hacer. Así que lo vamos a ver. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Es una pregunta muy compleja y cuando veamos su significado, muy hermosa. Jesús vino a cumplir la promesa de Dios a la humanidad, como dice en Génesis 3:15, cuando prometió a la humanidad un Salvador. Otro punto es para hacer la voluntad de su Padre y agradarle en todo, glorificándolo, como se puede ver en Mateo 3:15 cuando es el bautismo de Jesús. También cumplir todas las profecías y promesas que Dios hizo a su pueblo. En Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Con la obra redentora de su Hijo Jesús en la crucifixión y resurrección, destruyó el reino de Satanás. En 1 de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. En Hebreos 2:14 también habla de este tema diciendo, él igualmente participó también lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¡Wow! ¿Increíble? Claro que sí, pero hay más. Así que si puedes abrir tu Biblia en Colosenses 2 del 13 al 15, verás que dice algo que conmoverá tu corazón. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta. Aquí abro un paréntesis. ¿Qué es acta? Es un documento donde se escriben todos los acontecimientos que ha pasado, es decir, nuestros pecados en este pasaje. Sigamos. Sigue el pasaje diciendo, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y le eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz,
Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? En Mateo 28 del 18 al 20 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Muchos promocionan y hablan de los superhéroes. ¿Puedes tú hablar sobre este superhéroe que nos salvó la vida? Muy bien, entonces hemos visto, ¿verdad? Ella escuchó, entendió todo el mensaje y ahora ella es una rescatista porque ella está predicando, enseñando, ¿verdad? A otros. Ella ayuda mucho realmente dentro del ministerio porque ella entendió que fue rescatada y ahora ella también puede comunicar. Ahora vamos a ver un video que se llama La vida de Peter. Tú vas a recibir las figuras a través de PDF y tú después puedes armar un folleto también para poder compartir. Veamos su historia. 나를 찾으시고 그 몸 주려 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 주려 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네 Peter había estado junto con Jesús, pero cuando lo vinieron a arrestar, Peter lo negó. Y a pesar de eso, Jesús lo perdonó. Y él se arrepiente, Peter se arrepiente y es lavado por la sangre de Cristo. Y él le da la oportunidad. Ahora Peter se va
a seguir predicando sobre Jesús. También se volvió en un rescatista. Y ahora vamos a ver la última parte de un video que tú también puedes hacer en tu casa. Y vamos a ver a un niño también del equipo rojo, ¿verdad? Para poder escuchar su testimonio. Hola amiguitos, mi nombre es Esteban, mi héroe es Jesús y represento a la página roja. Este color representa la sangre de Jesús. Él me rescató del pecado. Yo era un esclavo del pecado, mintiendo, engañando y desobedeciendo. Pero Jesús me libertó. Él pagó un alto precio y me rescató derramando su sangre en la cruz. Él triunfó sobre la muerte. Ahora yo soy libre. Él rescatará a muchos. Su palabra dice que Él rescatará a los que se habían perdido. Él es amor, verdad y vida. Él es mi héroe real. Dios los bendiga. Muy bien, Estevita. Bueno, ahí él ha estado con todo su corazón, ¿verdad? Dando un testimonio porque él es un rescatista también. Así que, bueno, ya hemos terminado este taller y vamos a empezar con el taller de la ruta blanca. Así que escuchemos y atentos porque tenemos mucho que aprender en este congreso. Muy bien, rescatistas, bienvenidos a la ruta de salvación del color blanco. Venimos de la ruta anterior, donde aprendíamos cómo nuestro Rey Jesús vino a la tierra para rescatarnos y trasladarnos a su reino, ¿verdad? Y ahora es Jesús quien está al gobierno de cada una de nuestras vidas. Pero ¿sabes? El Rey quiere que también sepas que cuando Él vino a rescatarte, también te dio una nueva identidad. ¿Y cómo es eso que nos da una nueva identidad? Bueno, ahora lo vamos a ver a continuación en la siguiente imagen, ya que todos deben recordar que todo ciudadano en el planeta Tierra, no importando de qué país seas, si eres peruano, venezolano, colombiano, argentino, todo ciudadano tiene un documento de identificación, como ves allí en pantalla. Y ese documento tiene como propósito describir quién eres. Ahí tú vas a encontrar tu nacionalidad, tus nombres y apellidos, tu sexo, si eres femenino o masculino, tu estado civil, si eres soltero, casado, viudo, divorciado, ahí vas a encontrar todo, tu fecha de cumpleaños, y también está la huella dactilar, y esta huella dactilar que cada uno tiene es única e irrepetible. No existe dos personas que tengan la misma huella dactilar, es imposible. ¿Y sabes? Si tú ves las yemas de tus dedos, vas a ver que las líneas que están dibujadas en cada dedo de tu mano es el sello de identificación personal que nuestro rescatador Jesús ha diseñado en cada uno de nosotros, ¿sí? Y pensando en esto, vamos a ir a la siguiente imagen porque vamos a responder a una pregunta y te invito a que lo puedas escribir en la parte del chat, ¿sí? Pero solamente vas a tener 10 segundos para responder a esta pregunta, no más. Entonces, voy a pedir que por favor lancen la pregunta y la pregunta es, ¿quién eres? Y va a empezar el conteo entonces, ¿sí? Muy bien, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando te preguntan quién eres? Escríbelo allí en la parte de los comentarios, ¿sí? Para saber cuál es tu respuesta. Ya estoy viendo sus respuestas. Ajá, hay otros que están colocando su nombre, han puesto hija de Dios, hijo de Dios, ya, uy, su nombre, ya, muy bien. Bueno, por lo general, cuando nos preguntan quiénes somos, respondemos con nuestro nombre y está muy bien, porque es parte de nuestra identidad, como veíamos hace un momento. Pero en otros casos vamos a seguir viendo lo que resta ajá, muy bien, gracias, ¿sí? Pero en otros casos podemos definirnos quiénes somos de acuerdo a las cosas que hacemos, las actividades que hacemos o las cosas que hemos logrado alcanzar. Si, por ejemplo, si tú eres un alumno en el colegio, en la academia, tú dices, bueno, yo soy estudiante. Si dices, por ejemplo, bueno, toco un instrumento, toco el piano, la guitarra, dices, bueno, yo soy músico, ¿no? O si practicas algún deporte, ¿no? Vóley, básquet, fútbol, dices, bueno, yo soy deportista. O si de repente dices,
que has sacado los primeros puestos en el colegio y dices, bueno, yo soy un alumno destacado. O quizás en otros casos tú has dicho quién eres de acuerdo a lo que has escuchado de ti, de lo que de repente otros han dicho de ti. De repente han dicho que tú eres un buen chico, una buena chica, que eres inteligente, que eres obediente o desordenado. O quizás te han dicho que eres lento, que eres distraído, ¿no? O que eres desobediente. Y en base a todas estas cosas, tú has ido construyendo tu identidad. Pero ¿serán todas estas características las que definan tu vida? Vamos a verlo a continuación. Vamos a ir a la siguiente imagen, ya que probablemente te estés preguntando, entonces, ¿quién soy ahora que he sido rescatado? ¿Cuál es la nueva identidad que he recibido ahora que formo parte del reino de Jesús? Bueno, ahora hemos preparado un video especial exclusivamente para ti, para que tú puedas entender cómo nos ve y qué es lo que piensa nuestro rescatador de acerca de nosotros. Así que te invito a que estés muy atento a lo que viene a continuación. Eres libre del poder del pecado. Eres creado para buenas obras. Ya no eres esclavo del pecado, ahora eres hijo de Dios. Eres hijo de la luz y ya no vives en la oscuridad. Eres libre del poder de Satanás, ahora has sido trasladado al reino de Jesús. Eres amado por Dios. Eres su templo y su Espíritu Santo mora en ti. Tienes una nueva vida en Cristo. Como hijo de Dios tienes el derecho de recibir su herencia. Eres santo, apartado por el Padre para sus planes. Has sido comprado por un alto precio. Le perteneces a Dios. Eres extranjero y estás de paso por este mundo. Eres representante de Jesús. Y fuiste creado por Dios para darle alabanza y toda la gloria únicamente a Él. Ahora que ya sabes quién eres en Cristo, ¿puedes decirme cuál es la nueva identidad que el Rey del Rescate te ha dado? Soy hijo de Dios, sí lo soy. Así es, esta es la nueva identidad que el Rey del Rescate te ha dado. Entonces ya te diste cuenta que tu identidad no está centrada en lo que tú puedes hacer, ni en lo que puedas lograr alcanzar, ni mucho menos en lo que otros digan o piensen de ti, sino que tu identidad está centrada en el plan de rescate que Jesús hizo por ti, por amor, para rescatarnos y trasladarnos a su reino, ¿sí? Pero si aún estás tratando de más o menos de comprender cuál es tu nueva identidad, vamos a ver algunos pasajes que nos va a ayudar a poder comprenderlo mejor, y hay algunas preguntitas que tú puedes compartir allí en la parte de los comentarios. Ahí está el texto bíblico, vamos a leerlo, y dice que Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como sus hijos. Entonces, primera pregunta, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios nos amó, Dios nos amó. Y si Dios nos amó, ¿qué eres? Y si Dios te amó, ¿qué eres? ¿Eres amado? Tú eres amado, tú y yo somos amados. Y cuando dice que Dios nos amó tanto, habla de un amor incalculable, habla de un amor sin fin. Segunda pregunta, ¿a quién envió? ¿A quién envió Dios según el texto? Envió a su Hijo, a Jesucristo, exacto, ¿verdad? Nuestro Salvador, a nuestro rescatador. Y tercero, ¿para qué lo envió? ¿Con qué propósito? Según el texto bíblico, ¿para qué lo envió? Para
según el pasaje bíblico, para adoptarnos como sus hijos. Entonces, si tú ves allí, nuestra identidad dice que somos amados, que hemos sido adoptados y que ahora somos sus hijos. Y que Él quiere tener una relación cercana y de confianza con nosotros. Vamos a ver qué más. ¿Qué más dice nuestro rescatador acerca de nosotros? Vamos a leer el pasaje. Allí dice, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de ahí vuelva nuestro Salvador. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Fácil, ¿verdad? Primera pregunta entonces. ¿Qué somos? ¿Qué somos según el texto bíblico? Ciudadanos del cielo. Exacto. Muy bien. Entonces aquí vamos a la segunda pregunta, ¿no? ¿A quién esperamos? ¿A quién estamos esperando? Estamos acá de paso nada más en el territorio peruano. ¿A quién esperamos? A nuestro Salvador, a nuestro Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? ¿Quién es? Es el Señor Jesucristo. Muy bien, Él es nuestro rescatador. Entonces recordamos lo que vimos en el pasaje anterior. Somos amados, hemos sido adoptados, ahora somos sus hijos y ahora nos dice este pasaje que somos ciudadanos del cielo. Vamos a ver el siguiente texto bíblico. ¿Qué más dice nuestro rescatador de nosotros? Dice que antes no teníamos identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Entonces, respondiendo a la pregunta, antes, ¿qué no teníamos? ¿Qué no teníamos antes? No teníamos identidad como pueblo, no éramos pueblo de Dios, ¿no? ¿Y ahora qué somos? Entonces, ahora, ¿quiénes somos? Somos pueblo, somos su pueblo apartado para Él. Entonces, recordamos, somos amados, hemos sido adoptados, ahora somos sus hijos, ahora somos ciudadanos de los cielos, no teníamos ahora identidad, pero ahora somos pueblo de Dios. ¡Qué bendiciones el Señor nos está dando! Nuestro Rey, nuestro rescatador. ¿Qué más? Vamos a ir a la siguiente imagen. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Y aquí tú vas a observar 3 acciones que Dios realiza por medio de su amado Hijo. Vamos a leer el pasaje. Dice, nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. A ver, escribe ahí, ¿cuáles son esas 3 acciones que Dios realiza por medio de su Hijo? Muy bien, ahí, exacto. En Cristo hemos sido salvados, en Cristo hemos sido perdonados de nuestros pecados, y en Cristo hemos sido liberados de toda culpa. Exacto, ahora sí, volvemos a recordar. Somos amados, hemos sido adoptados, somos sus hijos, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos pueblo de Dios. Ahora, según ese texto, somos salvados, somos perdonados por nuestros pecados y somos libres del pecado, de toda culpa. Siguiente texto. ¿Qué más dice nuestro rescatador a nosotros? Ahí está fácil, dice, Él nos eligió para mostrar que somos suyos y nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Entonces, primera pregunta, ¿qué hace Dios o qué hizo Dios? Dios nos elige, nos aparta para Él, nos eligió. Nuestro rescatador conoce quiénes son suyos, no importa si tú estás en la China, en Perú, en Venezuela, en San Juan del Lurigancho, no importa dónde estés, Él conoce a quienes le pertenece. Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué marca nos puso? Nos puso una marca especial.
nos selló, nos puso la marca de su Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y en qué momento pasa esto? En el momento en que tú pones tu confianza en Jesús y crees en el plan de rescate que Jesús hizo por ti, no solamente muriendo, sino también resucitando al tercer día, ahora tú puedes disfrutar de esa vida, creyendo en Jesús, arrepintiéndote de todos tus pecados. Inmediatamente el Espíritu Santo de Dios viene a morar a tu vida. Y esa es la marca distintiva que todo hijo de Dios tiene. Muy bien, entonces recordamos nuevamente, somos amados, hemos sido adoptados, somos sus hijos, somos ciudadanos del cielo, somos su pueblo, hemos sido salvados, perdonados, liberados, nos eligió. Muy bien, y hay muchas cosas más que Dios quiere bendecirte si tú vas a descubrir en la Biblia, en la palabra de Dios. Y lo vamos a ver dentro de un momento. Vamos a ir a la siguiente imagen porque entramos a un desafío que le he llamado Identikit. Ahora que tú has entendido quién eres en Cristo, tú vas a identificar lo que tú ya no eres. Ahí están algunas frases que dicen, por ejemplo, eres esclavo, eres hijo de Dios, eres enemigo de Dios, eres desobediente. Lo que tienes que identificar y colocar en el chat es lo que tú ya no eres. Lo que tú no eres, escríbelo ahí en el chat. Porque tú tienes que saber identificar lo que ahora eres en Cristo y lo que tú ya no eres. ¿Cuáles de las frases que menciona allí en pantalla es lo que tú ya no eres? A ver, ¿seguirás siendo esclavo? ¿Seguirás siendo enemigo de Dios? ¿Seguirás siendo desobediente? Ajá, ahí están respondiendo. Ajá, sí, exacto. Ajá, ya no eres esclava, exacto. Ya no somos esclavos, ya no somos enemigos de Dios, ya no somos desobedientes porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Muy bien, es importante que nosotros podamos identificar lo que ya no somos en comparación a lo que somos ahora en Cristo. ¿Y sabes por qué? Y por eso vamos a pasar a la siguiente imagen, ya que ahora tenemos que estar muy alertas, muy alertas. Pasamos a la siguiente imagen, ya que nuestro enemigo, el diablo, no está feliz. Nos retornamos a la anterior imagen. Ya retornamos una anterior, ¿sí? Ahí nos quedamos un ratito. Ya que nuestro enemigo, el diablo, no está feliz de que tu vida haya sido arrebatada de sus manos, de su dominio, donde te tenía antes, no. Él va a hacer todo lo posible para que tu fe se debilite, para que dejes de confiar en Dios. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Es por esa razón que tú debes de cuidar tu fe, porque mientras tú mantengas tu fe en el Rey del Rescate, tu identidad se va a mantener firme, se va a mantener intacta, y entonces tú vas a poder reflejar a Jesús en tu vida. Entonces, ¿cómo hago para cuidar mi fe? Me preguntarás. A ver, ahora sí, pasamos al siguiente imagen. Vamos a ver, sí, y lo vamos a hacer recordando a través de la siguiente frase que ya está ahí en pantalla, ¿no? Que está compuesto por las siguientes iniciales, que es la P, la O y la P. A ver, todos digan pop, aunque no los escuche, todos, yo puedo ver sus labios, todos digan pop. Pop. Ajá, fácil de recordar, ¿verdad? ¿Pero qué significa? Bueno, la palabra P significa la palabra. Vamos a ver allí las imágenes. La palabra de Dios. ¿Y por qué necesito la palabra de Dios? Necesito alimentar mi fe diariamente, porque así como tú te alimentas para estar sano, para estar fuerte, también necesitas alimentarte de la palabra de Dios para que puedas crecer espiritualmente y sigas conociendo a tu rescatador. Yo tengo aquí mi Biblia, yo espero que tú tengas también tu Biblia en casa y que lo puedas leer. ¿Qué más?
La O es la oración. Tú necesitas todos los días estar conversando con tu rescatador. Así cuando tú te estás whatsappeando con tu amigo y pasas varios minutos hablando con él, también lo puedes hacer con tu rescatador Jesús. Él siempre va a estar atento a tus oraciones. Y por último, P, que significa práctica, listo para obedecer lo que mi rescatador me está enseñando a través de su palabra. Por eso yo te pido que juntos, quiero invitarte a poder orar para poder comprometernos juntos a que podamos cuidar nuestra fe, ¿sí? Y estar agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de poder rescatarnos de aquel lugar donde estábamos esclavizados, alejados de Dios. Ahora estamos cercanos a nuestro Rey y podemos estar seguros de eso. ¿Oramos? ¿Me acompañas? Vamos a orar. Amado rescatador, gracias, 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 porque nos permites tener esa relación genuina, cercana contigo. Señor, queremos comprometernos delante de ti, a guardar nuestra fe, porque el enemigo, el adversario, Señor, de nuestras almas, va a querer robar nuevamente nuestra identidad. Pero, Señor, si permanecemos firmes en ti, si guardamos nuestra fe, si oramos, si leemos tu palabra, si deseamos conocerte cada vez más, entonces, Señor, nuestra identidad va a permanecer firme, Señor. Por eso te pido por cada niño, por cada niña que está presente, Señor, que tú puedas poner ese deseo en su corazón. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y finalmente, para que tengas un recuerdo de esta ruta de salvación, ahí en tu kit, tú has recibido tu DNI celestial. Ahí tú vas a recordar lo que ahora eres en Cristo Jesús, que porque ahora formas parte de su reino. Sí, ahí lo puedes guardar en tu Biblia, guardarlo en un lugar especial donde lo puedas conservar. Muy bien, sin más, voy a dar pase a la pastora Evita, que tiene algo especial que decirles. Muy bien, realmente hemos estado escuchando 2 rutas de salvación que implica creer. Así que creo que tú has hecho ambas oraciones, ¿verdad? Creyendo. Hola chicos, hoy vamos a aprender un poquito sobre la sumisión. ¿Qué significa someterse a alguien? ¿Someterse es igual que sujetarse? La respuesta es no. La sujeción consiste en acatar las ordenanzas o mandatos de alguien. Por ejemplo, el policía, el profesor, tu jefe. Mientras someterse tiene que ver con una actitud del corazón. Ahora vamos a ver un ejemplo de algunos personajes bíblicos y tú vas a tener que identificar quiénes se sometieron y quiénes se sujetaron a Dios. Recordemos un poquito la historia de Abraham. Dios le había prometido a Abraham un hijo. Habían pasado muchos años hasta que por fin se cumplió la promesa y Abraham tuvo a su hijo Isaac. Al tiempo, Dios probó la obediencia de Abraham, pidiéndole que entregase en sacrificio a su hijo. Aunque a Abraham le costó muchísimo tomar esta decisión, su corazón estremecido se sometió en obediencia ante lo que Dios le estaba pidiendo. Ahora veamos este caso de 2 hermanos, Caín y Abel. Ambos siempre entregaban ofrendas a Dios. Al parecer, los 2 estaban en obediencia. Pero tiempo después, Caín demostró que las ofrendas que él entregaba a Dios solo eran algo superficial. Su corazón no tenía la voluntad de alabar y agradecer a Dios. Por eso se dejó llevar por los celos y la envidia. A ver, ¿quién no conoce la historia de Jonás? Jonás también fue llamado por Dios a que cumpliese una labor específica. Dios siempre nos va a poner a prueba porque Él espera de nosotros la obediencia. En este caso, Jonás no aparentó una sujeción, simplemente no quiso obedecer e intentó escapar de Dios. Sin embargo, después de todo lo que le pasó al pobre Jonás por desobediente, él se arrepintió de veras y decidió someter su corazón a la voluntad de Dios.
A continuación veremos el caso de dos personas, David y Saúl. En esta historia tú vas a identificar quién de los dos se sujetó como rey del pueblo de Dios y quién se sometió de corazón a Dios. David fue escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel, cuando era solo un niño. Pero David tuvo que esperar mucho tiempo hasta que esa promesa se hiciera realidad, porque había otro rey en Israel llamado Saúl. Saúl era fuerte y alto y parecía todo lo que un rey debe ser, pero Saúl no siguió a Dios, como se suponía que debía. Y por esa razón, Dios eligió tomar el reino de Saúl y dárselo a David. David se convirtió en un gran guerrero. Y todo el mundo en el reino lo amaba. Esto hizo que Saúl estuviera celoso y odiara a David porque pensó que trataría de matarlo y tomar el trono de su familia. Así que Saúl quería matar a David. Lo persiguió, pero no lo pudo atrapar. Un día, Saúl supo que David estaba en el desierto de En-Gadi. Así que reunió a 3,000 de sus mejores soldados y fue a buscar a David para matarlo. Durante la búsqueda de David, Saúl fue a una cueva para descansar. Y en esta misma cueva era en la que David y sus hombres estaban escondidos. Cuando los hombres de David se dieron cuenta de que Saúl no estaba al tanto de que David estaba allí y por lo tanto no podría defenderse, dijeron: "Esta es tu oportunidad, David. Este es Dios que te dice que Él te dará a tu enemigo para hacer con él lo que desees". Así que David se arrastró hasta donde estaba Saúl y cortó un pedazo de su manto. Pero entonces David comenzó a pensar que no era justo tomar la vida de Saúl, porque no importaba la cantidad de problemas y dificultades que Saúl le había causado. No estaba bien hacer daño a la persona que Dios había puesto a gobernar sobre Israel. Entonces David dijo a sus hombres que retrocedieran, y no dejó que mataran al rey Saúl. Esperaron hasta que Saúl salió de la cueva. Y luego David también salió corriendo de la cueva y gritó detrás de Saúl: "Mi rey, ¿por qué escuchas a la gente que te dice que estoy tratando de hacerte daño? Mira, corté una parte de tu manto pero no te maté. Esto demuestra que no estoy tratando de hacerte daño y que no piqué en tu contra, a pesar de que estás tratando de atraparme". David prometió que nunca le haría daño a Saúl y dijo que Dios lo protegería y lo rescataría del poder de Saúl. Saúl dijo: "¿Es cierto, David?", y se puso a llorar. Saúl dijo: "Eres un mejor hombre que yo. Has sido increíblemente amable conmigo hoy, porque cuando Dios me puso en un lugar donde podías haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién más podría haber hecho esto? Y ahora me doy cuenta de que seguramente vas a ser rey, y que el reino de Israel florecerá bajo tu mando. Pero prométeme que cuando eso suceda, no matarás a mi familia". Así que David prometió que no haría daño a la familia de Saúl, y estuvieron en paz. Saúl continuó causando dificultades en la vida de David. Pero David mantuvo su promesa y con el tiempo, David se convirtió en rey de Israel. David fue muy amado por Dios. E Israel floreció bajo su gobierno porque David hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Y él era un hombre conforme al corazón de Dios. Hola chicos, vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Al final van a haber preguntas que ustedes van a tener que responder y de acuerdo a las respuestas van a tener puntaje para sus equipos. Vamos a leer el texto de Colosenses 1:13 que dice: "El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo". Debemos de recordar que el pecado entró al mundo por Adán. Adán fue creado sin pecado, pero desobedeció a Dios y trajo al mundo el pecado. Así Adán entró al reino de las tinieblas. Dios creó a Adán para ser su mayordomo, o sea, ser su administrador, su siervo, pero llegó a ser esclavo del pecado.
y de Satanás, y llevó a la raza humana al reino de las tinieblas y bajo el poder del pecado. Estábamos separados de Dios, pero Dios nos ama mucho y nos dio un Salvador, el Señor Jesucristo, nuestro rescatador. Para librarnos del pecado, el Señor Jesucristo se hizo hombre, pero no cometió pecado como nosotros, porque Él es santo, sin pecado. En la cruz, Jesucristo, nuestro Rey del rescate, tomó nuestro lugar. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él, como dice en 2 de Corintios 5, 21. El Señor Jesús no solo murió, sino también fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando Jesucristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él y resucitamos con Él. Porque Dios nos colocó en Cristo, porque nosotros merecíamos morir en la cruz. Pero Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Por la muerte y resurrección de Cristo, hemos sido librados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo de Dios. Esto está en Colosenses 1:13, como lo hemos leído. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, el pecado nos mandaba y teníamos que obedecer. Éramos como sus títeres. Pero ahora hemos sido librados del reino del pecado por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, en resumen, el pecado no tiene ningún derecho de reinar sobre nosotros, porque ya no estamos en ese reino de las tinieblas, sino estamos en el reino de Jesús, el Hijo de Dios. Y debemos de rendir nuestras vidas en obediencia, amor y adoración. O sea, debemos de someternos a Jesucristo, que debemos de estar bajo su autoridad y bajo su dominio. Y darle toda la gloria a Dios, porque estamos en el reino de Jesús. Y debemos de cumplir nuestra misión, de ser rescatadores, para que otros sean librados y entren al reino de Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Seguir compartiendo el Evangelio de salvación. Entonces, podemos decir que somos libres en Cristo Jesús y pertenecemos al reino de Jesús. Un par de amigos conversaban de forma agradable y divertida todo lo que había pasado, sus paseos, sus familias y también sobre la Biblia. Veamos qué pasó. Oye, quería decirte que estuve leyendo la Biblia y Dios nos pide que prediquemos su palabra por todos los lugares. ¿Predicar? Ese es antiguo. Hoy en día nadie tiene a Dios. Y los que tienen... Son considerados como... Bueno, son considerados como normales. Sí. Tengo que irme. Hablamos después. Pasaban y pasaban, pero el muchacho decidió no hacerle caso a su amigo y corrió a predicar el Evangelio. En su escuela, Enzi está hablando con dos personas. Les estaba predicando de Jesús. ¿Jesús dijo eso? Es muy sabio. Wow, entonces Jesús murió y resucitó por mí. Vaya, asombroso. Muchas gracias por contármelo. Nos sentíamos solas, vacías y sin propósito. Sobre todo como si estuvieran muertas. Esto tiene que ver con no tener a Jesús en nuestra vida, ¿cierto? Claro. Nosotros sin Jesús estábamos muertos, esclavos del pecado, y ahora que hemos recibido a Jesús, hemos vuelto a nacer. Cuéntanos más. Y Jesús pues dijo que... Chicas, espérame un ratito, un segundito. Oye amigo, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Claro que sí, estoy perfecta. Y como tú digas, bueno. Oye, te quería decir que mi iglesia... Oye, no estoy de humor para que me hables de ese cuento, ¿ok? Él lo nota raro, sabe que algo anda mal y tiene miedo a preguntar. Entonces ora por su amigo, ora sin cesar. Pero un día no resiste más
y le encara de frente. Oye, dime, ¿qué te pasa? Yo quiero que me digas que soy tu amigo. Pero no quiero que me salgas con nada de Dios si yo te lo digo. Yo... descubrí el examen, señor. ¿Cómo? Repítelo, no te juzgaré. Le escondí los exámenes a mi mamá, ¿ok? Sé que es malo. Ella tiene problemas y yo no quiero ser uno de ellos. ¿Sabes, Dios? Te dije que no lo metas. Y si no lo meto, ¿quién más te ayudará? Dime, ¿quién más te sacará de esa prisión? Jesús rompe cadenas, te saca del pecado. Jesús te puede salvar, amigo. Tenías razón, amigo. Jesús es nuestro todo. Nuestro protagonista aprendió una lección que se encuentra en Santiago 5:20, que si salvamos a un pecador de su pecado, también lo salvamos de la muerte eterna. Wow, qué linda historia acabamos de ver. Pero vamos a leer primero el pasaje para poder entender mejor esta pequeña historia, que es Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta pequeña historia nos habla de dos amigos, uno que conocía de la palabra y el otro que no. Este amigo hizo algo malo, que era esconderle los exámenes a su madre. Él había cometido un pecado. Y eso como sabemos, lo que ocasiona el pecado es temor, miedo. De repente él tenía miedo de que su madre cómo reaccionaría, o como él lo dice, que era que él tenía miedo porque no quería ser un problema más para su madre. Pero su amigo, que conociendo la palabra, él sabiendo que estaba mal, que necesitaba ayuda, él le comentó cuál era el problema. Él le mencionó que había pasado. Entonces él le ayudó de manera predicándole la palabra. Le dijo que Jesús era la única salvación, la única manera que él podía deshacer de esas ataduras, ya que Jesús él murió una vez por nosotros en la cruz y nos salvó de todo pecado. Entonces su amigo después él pudo entender que Jesús realmente lo es todo y que recibiéndole a él podemos librarnos de todo pecado. Así como lo menciona Santiago 5:20, nosotros tenemos amigos, compañeros, a nuestros familiares. Si nosotros compartimos de la palabra a las personas que no lo conocen, podemos salvar su alma, podemos cubrir sus pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros predicamos la palabra, predicamos de Jesús, que es la salvación, podemos ayudar a nuestros familiares, amigos y compañeros. ¿Alguna vez no te has preguntado dónde irán tus abuelitos, tus papás, tus amigos? Después de que este cuerpo desfallezca, ¿a dónde va a ir su alma? Creo que muchas veces nos hemos preguntado eso. Sabemos que tú y yo vamos a ir al cielo con papá porque hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero ¿qué hay de aquellos que todavía no lo conocen? Que todavía no han tenido un encuentro con Él, que todavía no les han predicado sobre Él. Esa es una de las misiones que tú y yo tenemos como hijos de Dios, como discípulos de Él. Debemos ir y predicar su palabra, porque sabemos que sin Cristo estamos muertos, como dice el pasaje. Sin Cristo estamos en el camino de la muerte gracias al pecado. Y ese es el destino de toda alma que todavía no ha recibido a Cristo Jesús. Y es por eso que tú y yo debemos ir a predicar este mensaje de esperanza, este mensaje de amor, el mensaje de la salvación de Cristo, para que esa alma, en vez de ir al camino de la muerte, sea cambiada al camino de la vida, al camino de amor y de esperanza que Cristo Jesús ya dio. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar una Biblia y sentarnos con alguien que todavía no conoce a Cristo y orar por esa persona, pero también predicarle sobre el Evangelio, predicarle este mensaje de esperanza y de amor. Ese es el reto tanto para ti y como para mí. Así que, ¿estás listo para predicar la palabra de Dios? Y bueno, espero que esta pequeña historia les haya gustado mucho. Oh Señor, ayúdame, quiero ser tuyo, rescátame.
corazón oscuro representa el pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, quedaron atrapados por Satanás y no podían estar en la presencia de Dios. Todo esto afectó a todo el mundo. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, estamos separados de Dios por causa del pecado. El pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. Por ejemplo, la mentira, las peleas, el egoísmo, la desobediencia. Todo esto nos aleja de Dios y nos impide algún día ir al cielo. Pero hay una buena noticia. En Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Dios tuvo un plan para que nuestros pecados sean perdonados. Este corazón rojo representa la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. El plan de Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo a cumplir una misión de rescate. Dice la Biblia en Gálatas 1:4, tal como Dios lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos. Sí, Jesucristo, quien no cometió pecado, porque Él es santo, murió en la cruz por nuestros pecados, pero Él resucitó al tercer día y Él vive y quiere darnos una nueva vida si nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Este corazón blanco representa la limpieza de nuestro corazón después de haber sido rescatados. La Biblia dice en Colosenses 1:13 que Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Estás dispuesto a ser rescatado? Vamos a orar. Señor Jesús, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y te agradezco por darme una nueva vida. Ahora que has recibido en Jesús en tu corazón, debes entender que has sido trasladado del reino de la oscuridad al reino de Jesús. El color verde representa el crecimiento espiritual después de haber sido rescatados. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que seguir creciendo espiritualmente, leyendo la Biblia, orando y hablando con nuestros amigos del Rey de Rescate, de Jesucristo.
El color amarillo representa al cielo. La Biblia dice que las calles son de oro, toda la ciudad es de oro. En este lugar no hay tristeza, no hay temor, no hay enfermedad. Pero lo más importante en el cielo es que veremos a Dios, pero solo podemos entrar al cielo si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Según el versículo, ¿qué te promete Dios después de que has confesado tu pecado? ¿Qué te promete Dios? Perdonar, perdonar, perdonarme, perdonar. Entonces, la verdadera confesión de arrepentimiento involucra el abandono del pecado. Ahora les dejo con la hermana Magdiel. Vamos a ver la lección 3, chicos. Aprendiendo a caminar con Cristo. Dios es nuestro Padre y Él tiene mucho cuidado con cada uno de nosotros porque somos sus hijos. Él nos va a enseñar a caminar en la vida cristiana. Debemos aprender a caminar siempre y debemos estar cerca de Dios. Debemos escuchar y estudiar y aplicar su palabra. Ahora, si estás aprendiendo a caminar como creyente, ¿cómo ves tu vida cristiana? Vamos a marcar la respuesta que tú consideras correcta. A ver, ¿será la A, la B, la C o la D? A ver, ¿cuál crees que sea correcta? Muy bien, chicos, la D, como una persona que está aprendiendo a caminar cada día porque hay disposición en su corazón de escuchar y aplicar la palabra de Dios. Chicos, habrá momentos en nuestra vida que podemos experimentar pruebas y nos podemos desanimar. Puede haber duda, pero podemos dudar de que somos hijos de Dios. Y Satanás va a aprovechar esta oportunidad para meter mentiras y tener esos pensamientos de desanimarnos y creer que no podemos servir como creyentes. Estas pruebas pueden producir una confusión en nosotros, pero debemos llegar a pensar que no podemos cumplir con nos va a hacer pensar que no podemos cumplir nuestra vida cristiana. A veces vamos a tropezar y caer, pero no quiere decir que no vamos a poder caminar con Cristo o que no somos hijos de Dios. Si fallamos, debemos pedirle perdón a Dios por nuestros fracasos. Debemos levantarnos y seguir. Para eso ahora vamos a marcar, dice, la respuesta que tú creas es correcta. A ver, ¿qué crees tú que el diablo busca en un cristiano? A ver, acá puedes marcar más de 2 o 3 alternativas. Pueden ser varias. Ya, la B. Muy bien, sí. El enemigo quiere que dudes de la existencia de Dios. Muy bien. Ya, también te va a acusar de que no puedes cumplir como cristiano. También el enemigo quiere que dudes de que eres salvo. Muy bien, chicos. Hayan puesto la B y la D. También es la C. También es la C. Muy bien, chicos. Ahora dice, Juan 3:8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y solo tienes que confiar en esta preciosa promesa. Ten presente que en todo tiempo nuestro Padre Celestial es mucho más poderoso que el diablo y solo Dios te sostendrá en todo momento. Vamos a continuar con la lección 4. Bueno, rescatistas, nosotros vamos a atravesar por muchas pruebas y esas pruebas nos van a hacer crecer espiritualmente. Ahora les hago una pregunta. ¿Crees que después de aceptar a Cristo desaparecieron tus problemas? ¿Qué es lo que creen, chicos? ¿Desaparecieron los problemas?
No, claro, no desaparecieron los problemas. Algunos de nosotros nos equivocamos al pensar que la vida cristiana es todo felicidad. Ahora, abre tu Biblia en Santiago 2, 1, 2, 3, donde dice, vamos a leer el texto, también lo tienen en su manual, que dice, hermanos míos, tengan mucho gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Es muy fácil decir que amamos a Jesús y que creemos en Dios, pero otra cosa muy diferente es confiar en Él. Cuando está pasando por pruebas, cuando pasamos por tormentas, es bien difícil, ¿no? Y Dios quiere que confiemos en Él, aun cuando nos sintamos que el mundo se nos viene encima. Entonces, ¿qué debemos tener cuando estamos en pruebas? Según el versículo que hemos leído, chicos, ¿qué es lo que debemos tener? Hermanos míos, tengan mucho gozo. La respuesta ahí es gozo. Muy bien, mucho gozo. ¿Y qué produce las pruebas de la fe según el texto? Muy bien. Produce paciencia. Entonces, ¿qué debemos tener cuando estamos en pruebas? Gozo, mucho gozo y, muy bien, mucho gozo y paciencia. En Romanos 5, 3, 4 nos dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza a seguir en salvación. Ahora, marca con un aspa cómo debes reaccionar ante las pruebas. Tienes las alternativas A, B, C, D, E, F, G y H. Puedes marcar varias alternativas. A ver, ¿qué alternativas han marcado? La F. Muy bien, confiar en Dios, confiar en Él. Hay otra alternativa. Aparte de la F, hay otras. La G, muy bien, que es orar para comprender por qué te está sucediendo. Y le falta una alternativa más, que está más arriba. Según el texto, la C. Muy bien, la C es alegrarte. Ahora les dejo, continúo yo. La lección número 5. Cuando nos quejamos, estamos diciéndole a Dios que Él no sabe lo que es mejor para nosotros. Y vamos a ver la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es, ¿qué cosa? Perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, pura, para que por ella crezcas para salvación. La primera pregunta dice, ¿qué desea un recién nacido según el texto? La leche espiritual. Muy bien, la leche espiritual. ¿Y cómo debe estar esta leche? Muy bien, no adulterada. Muy bien. No adulterada. Así es. La número 3. ¿Cómo ayuda esta leche espiritual
a un recién nacido espiritualmente, el mismo texto lo dice. La leche no adulterada, ¿qué es lo que produce? Muy bien, para crecer para salvación, muy bien. La número 4. Entonces, ¿por qué crees que es necesario que estudie la Biblia? Tienes 4 alternativas y puedes marcar más de una. Bien, la B, porque te ayuda a crecer espiritualmente. Hay una más. Aparte de la B, hay otra más. La C, porque te alimenta y te fortalece. En la pregunta 5, ¿qué pasaría si dejas de leer tu Biblia? Tienes 6 alternativas. Y como les repito, pueden marcar más de una. Muy bien, la B. Perderías tu fuerza espiritual. Hay otra. Aparte de la B, hay otra. La C. Claro, no sabrías cómo hablar de Jesús a tus amigos. Y la D también. Fácilmente caerías en tentación. Hay otra alternativa más. Una más. Una más hay, aparte de la B, C y D. La F, muy bien, la F. No sabrías qué decisiones tomar pues desconoces la voluntad de Dios. En conclusión, ¿cuál crees que es el resultado de leer la palabra de Dios? Tienes 6 alternativas y puedes marcar más de una. Lee bien las respuestas y marca ahí en tu manual. A ver, ¿cuál alternativa estás marcando? La C, ¿está bien? La C, sabrás cómo defenderte ante el ataque del enemigo. Hay 2 alternativas más. ¿Cuál crees que es el resultado de leer la palabra? La F, cambiará tu forma de pensar y de actuar. Muy bien, la palabra de Dios te transforma. Hay una más. Y es la letra A. Amarás a Dios. Muy bien. Continuamos. Ahora que sabes lo importante que es alimentarte espiritualmente, separa cada día un tiempo para relacionarte con el Señor. En el Salmo 19, 7 y 8, vas a leer y coloca en orden las palabras mezcladas. Ahí hemos puesto palabras mezcladas en el manual y vamos a ver cuál es, según el texto. Salmos 19, 7 y 8. Es en esos espacios en blanco. ¿Qué va a ir? Ordenamos la palabra muy bien, la ley. La ley de Jehová, ¿qué cosa es? La ley de Jehová es... ¿Qué cosa es la ley de Jehová? Perfecta, muy bien. ¿Que convierte qué cosa? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Muy bien, el alma. Ahora, abajo, ¿qué cosa es ahí? ¿Qué iría? Testimonio, muy bien. El testimonio de Jehová, ¿qué cosa es? Ordenamos esas palabras que están desordenadas. El testimonio de Jehová, ¿qué cosa es? Fiel, muy bien. El testimonio de Jehová es fiel, ¿qué hace? ¿Qué cosa? ¿Qué hace el testimonio de Jehová? Sabio, muy bien, sabio al sencillo. La siguiente, los mandamientos, muy bien. Los mandamientos de Jehová son, ¿qué cosa? ¿Qué son los mandamientos de Jehová?
Los mandamientos de Jehová son rectos, muy bien. Son rectos, que alegran el corazón. Muy bien. El precepto de Jehová, ¿qué cosa es? Muy bien, puro. Puro. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa con el precepto de Jehová? ¿Es puro qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el precepto de Jehová? ¿Es puro qué? Alumbra. Muy bien, alumbra. ¿Y qué alumbra? Muy bien, alumbra los ojos. Entonces, continuamos, chicos. La palabra de Dios también es conocida como una armadura espiritual en la vida del creyente y se le llama la espada. Entonces, chicos, ¿para qué se usa la espada? La espada se usa para defendernos, ¿no? Entonces, ¿de qué nos defiende la palabra de Dios? Vas a marcar todas las alternativas que tú creas que son correctas. Son 4 alternativas. Muy bien, la C nos defiende de las tentaciones. Hay otra alternativa. La A, muy bien, nos defiende de las falsas enseñanzas. Pueden marcar más de una. Han contestado la A, la C, pero también hay otras que puedes marcar. A ver, lee bien las alternativas. Nos defiende de las falsas enseñanzas. ¿Qué más? Nos defiende de las tentaciones del diablo. Muy bien. La D, nos defiende de la duda. Muy bien. La C y la D. Y la última, la B, que nos defiende de las pruebas. Chicos, a ver, rescatistas, ¿qué nos impide entender la palabra de Dios? Hay algo que nos impide entender la palabra de Dios. ¿Y saben qué cosa es? Es el pecado. El pecado nos impide avanzar a nuestro crecimiento y no nos permite comprender la palabra de Dios. Porque el pecado, ¿qué sucede con el pecado en nuestras vidas cuando nosotros no lo quitamos y no renunciamos? Va a endurecer nuestro corazón y nos vuelve totalmente indiferentes al consejo que encontramos en la Biblia. Chicos, rescatistas, cuando conocemos más de Dios, le vamos a amar más y nos será más fácil obedecerles. Les dejo con la hermana Mastiel. Así es, rescatistas. Vamos a ver la lección número 6. Dice, ¿sabes cuál es la clave del crecimiento en esta relación con Dios? Es tener un tiempo devocional. ¿Y qué es un tiempo devocional, chicos? En la Biblia hemos visto que hay muchos siervos que Dios usó y tenían una característica común, que era que ellos tenían una relación con Él. Y es por eso que ellos consideraban la palabra de Dios como un consejo y guía para sus vidas. La palabra nos va a ayudar a tomar decisiones en nuestra vida diaria. La palabra de Dios es un arma, es una defensa contra las dudas que el enemigo quiere sembrar en nuestro corazón. Por eso el cristiano debe leer y meditar cada día en ella. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo 3, 14, 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora vamos a completar. En la A dice, ¿en qué debes persistir? ¿En qué debemos persistir según el versículo que acabamos de leer? ¿En qué debes persistir?
Claro, en su palabra, en lo que has aprendido. Muy bien, chicos. Vamos a completar allí. Muy bien, en su palabra, en lo que hemos aprendido. ¿Qué has aprendido desde la niñez? La B. ¿Qué has aprendido desde la niñez? Vamos a completar allí. Según el versículo, ¿qué has aprendido desde la niñez? Muy bien, las Sagradas Escrituras. La C. ¿Para qué te sirven las Sagradas Escrituras? ¿Qué te hace? El cual te pueden hacer sabios para salvación. Muy bien, chicos. D. ¿Por quién ha sido inspirada la Escritura? ¿Por quién ha sido inspirada la Escritura? Muy bien. Dios, por Dios. Y la E dice, ¿para qué es útil la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué es útil? Para redarguir, muy bien. ¿Para qué más? Para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, a fin de que el hombre sea perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a continuar. Y ahora, para que recuerdes cómo tener un devocional, vamos a usar el método oler. ¿Qué es oler? Es de orar. Vamos a orar a Dios diciéndole que quieres aprender de su palabra para que lo puedas aplicar a tu vida y para que el Espíritu Santo te guíe en toda la verdad. La L es de leer su palabra. Puedes comenzar por Marcos, que es el más sencillo de leerlo, y puedes leerlo párrafo por párrafo. La E es de escudriñar o estudiar la palabra. Puedes tomar un cuaderno de notas y un lápiz y allí vas a apuntar todas las promesas, advertencias y mandatos que Dios te da. También puedes apuntar lo que Dios te está hablando a tu corazón. Y también los consejos que recibes. La R es de repetir todas las enseñanzas que has aprendido en voz alta. Puedes memorizarlo. Y luego no solamente vamos a memorizar, sino que debemos comprometernos a ponerlo en práctica en nuestras vidas y también compartirlo con otras personas para poder ser de bendición a los demás con nuestro devocional que estamos aprendiendo. Ahora vamos a repasar. ¿Qué significa la O? O de, muy bien, de orar. La O de orar. ¿Qué significa la L? Ya, muy bien. De leer. Leer su palabra. La E. De escudriñar. Muy bien. Y la última, muy bien, repetir. Muy bien. Chicos, no te olvides de compartir con otros y de ser de bendición. Recuerda que este manual es para discipular a otras personas que tú ya has evangelizado, que tú ya has compartido de la palabra de Dios. Muy interesante este tiempo de discipulado. He visto que han estado muy atentos y han estado desarrollando las preguntas de 6 lecciones. Ha sido muy importante. Y ya para terminar, ya estamos culminando con este congreso. Y antes de que nada, quisiera que puedan aprender ustedes cuáles son las vivencias de un misionero. Pero necesito la participación de ustedes. Por eso, cada vez que salga una imagen, necesito también que en comunicaciones salga la imagen, pero también luego toda la galería, porque necesito ver las expresiones de la vivencia. Por ejemplo, si supongamos que sale una imagen donde el misionero rescatista está feliz, ustedes tienen que saltar, porque van a hacer lo mismo que el misionero. Todas las vivencias que ellos pasan, tú la vas a copiar para que de esa manera puedas saber qué es lo que pasa a un misionero rescatista. Si está llorando, tienes que echarte a llorar. Si está predicando, agarras tu Biblia. La mejor presentación es la que realmente va a ir obteniendo puntos. Y acá se va a ver
tanto la imagen y luego la galería y otra vez otra imagen y así sucesivamente, ¿sí? Ok, empezamos entonces, se menciona de esta dinámica en los zapatos del misionero rescatista. El misionero rescatador está feliz cuando comparte las buenas nuevas. Galería. Muy bien, a ver todos. Está feliz cuando comparte las buenas nuevas. ¿Quién? A ver, vamos a ver. Ahí a Esteban, muy bien. Punto para el equipo rojo. ¿Quién más? A ver, otro. Ahí está. El equipo blanco, Samuel. El equipo amarillo, a Camila. Muy bien, muy bien. Ya, siguiente imagen. Uy, la misionera rescatista sufre con el que sufre. A ver, vamos a ver, galería. Sufre con el que sufre. Vamos a ver. Eso es muy bien. Ahí está. El equipo rojo, tenemos a dos que están haciéndolo bien. El equipo amarillo también, muy bien, puntos. El equipo amarillo, el equipo verde, muy bien. El equipo blanco, bueno, están haciendo todo. Ahí está llorando Mares. Yulita, muy bien. Vamos a ver. Ok, siguiente. Y se alegra con el que está alegre. Vamos a ver, salten ahí. Vamos a la galería. Muy bien, ahí son las vivencias de misionarios, el equipo rojo, el equipo verde, el equipo amarillo y el equipo... ¡Ay, todos están participando muy bien! Caramba, vamos a invitar un podio a la brasa. Muy bien, vamos a ver la siguiente imagen. La siguiente imagen, otra vivencia de los rescatistas. Uy, un misionero rescatador se puede sentir solo, a veces se siente muy solo, ¿verdad? A ver, galería, se siente solo, pobrecito, se sienten solos. Ahí, muy bien, el equipo blanco, el equipo rojo. Uy, ustedes son bien teatreros, ¿ah? Muy bien, sabemos con quién podemos contar para hacer teatros. Muy bien, chicos, está bien. Vamos a la siguiente figura, la siguiente imagen. Un misionero se siente confundido porque muchas veces no conoce el idioma de la gente a quien sirve, no entiende. A ver, esas expresiones, galería, no entiende, ¡ay, sí, no entiende! Muy bien, por favor, tomen fotos ahí, ya, ok, listo. Ahí el equipo, todos están muy bien, voy a tomar fotos porque están muy buenas las poses. Ya, el siguiente, ok. El misionero rescatista estudia mucho y duerme muy poco. Galería, vamos, eso es, galería. Oh, está con sueño, muy bien, ok. Oh, mucho se estudia, poco se duerme, así es. Ese es el costo de ser un misionero rescatista, muy bien. Vamos a ver el siguiente. Ok, el misionero muchas veces está enfermo y solo. Está enfermo y solo. Vamos a ver, ok, ya, a ver, los gestos. Está enfermo y solo. Y eso pasa realmente. Y todo lo que estamos son vivencias de muchos misioneros que conozco. Y también cuando yo estuve de misionera, también pasé muchas de estas cosas. Muy bien, chicos, el siguiente cuadro, vamos a ver. El misionero busca el consejo de Dios a través de su palabra y la oración continuamente. Galería, vamos a galería. Eso, vamos a ver, esa búsqueda, muy bien, buscando la voluntad de Dios. Qué importante es eso. Realmente tu fe crece mucho, ¿no? Cuando estamos ahí en plenas batallas. Muy bien, vamos a ver la siguiente imagen, ¿ya? Uy, el misionero sufre mucho cuando no llega la ofrenda a tiempo. Qué importante es ofrendar porque ellos sufren, pasan hambre, etcétera. Uy, ¿qué pasa cuando no llega la ofrenda a tiempo? Ellos sufren. Así que tenemos que ser fieles con las ofrendas, ¿no? Muy bien, siguiente. Vamos a ver la siguiente imagen. El misionero muchas veces pasa hambre, pero a pesar de esto, bueno, vamos a ver esto, pasa hambre, pero a pesar de esto, la siguiente. Vamos a ver, pasa hambre, pero a pesar de esto, vamos a ver la siguiente. Esto es continuada. A pesar de, tiene paz y gratitud en su corazón porque confía en Dios. Vamos a ver ese rostro de paz, galerías, ese rostro de paz, porque de verdad a veces se pasa hambre, pero confiamos en el Señor que siempre nos cuida. Muy bien. La siguiente, ya para estar terminando, el misionero cuida su relación con Dios a través de su devocional diario. Y este es el último. Así que galería, chicos, galería, vamos a ver.
Aquí, muy bien, ahí con su Biblia, ¿verdad? A ver, levantando su Biblia. Eso es, muy bien. Bueno, entonces de esa manera hemos conocido algunas vivencias de los misioneros rescatistas. Ese es el costo que tenemos muchas veces que seguir porque amamos al Señor y queremos compartir las buenas noticias. ¿Sí? Ok, entonces que el Señor les bendiga ricamente. Estamos despedidos, podemos abrir el micrófono para despedirnos de los menores, ¿no? De los rescatistas. Y ya me quedo con el equipo, ¿sí? Ok, chao. Ya nos veremos en el siguiente vuelo. Bendiciones, gracias a los papitos que han estado también apoyando ahí. Bendiciones, chao, nos vemos. Cuídense, nos amamos.